de nuevo, gracias por la presencia en la rueda de prensa. Bueno, ayer dos personas denunciadas, entre otros el responsable de una cafetería local que desobedeció las instrucciones de la policía que se le dieron en días anteriores sobre la cantidad de personas que tenía en la terraza, sobre el aforo, el número de personas y de mesas. Bueno, 5 chicos con poca distancia social, pistas de skate utilizadas por alguna gente que no pueden ser. Bueno, en el capítulo de política social y de atención de bienestar, ayer dimos 27 ayudas por valor de casi 9.000 euros. Dado que anteayer habíamos dado ayudas por valor de más de 10.000 euros, estamos teniendo casi un promedio de 9.500 euros diarios de ayudas de emergencia, que es un nivel altísimo, altísimo. Es un nivel que multiplica por 5 o por 6 el nivel de ayudas de emergencia que damos en épocas normales. Y esto señala la intensidad de la acción del Ayuntamiento, cubriendo todas las demandas de emergencia que se plantean por parte de cualquier ciudadano. Hoy repartimos 601 menús, alojadas 126 personas sin hogar y, en consecuencia, pues seguimos con la atención de la política social. Quiero volver a decir que este nivel de apoyo, que significa que en política social ya donde va que superamos larguísimamente el 1.000.000 de euros solamente en la etapa de la pandemia y en esta partida, solamente en esto. Ya no cuento las otras. Bueno, pues seguimos diciendo que la Xunta de Galicia recibió 22 millones de euros del Gobierno de España para la política social y a Vigo no llegó ni un céntimo. No sabemos dónde se quedó. A Vigo no llegó ni un céntimo. Bueno, tuve hoy una videoconferencia con los responsables de las dos orquestas, la Orquesta Sinfónica Vigo 430 y la Orquesta Clásica de Vigo, con Javier, con Ana, los dos de la 430, y con Manuel de la Orquesta Clásica. Bueno, lo que hicimos y lo que les planteé es que quiero que en el verano y en las fiestas de Vigo haya actuación de las dos orquestas sinfónicas, ya sea en su totalidad, ya sea en una parte de la orquesta, dependiendo de las condiciones sanitarias y de la cantidad de músicos que puedan interpretar y hacer concierto al mismo tiempo. Y le solicité un programa de actuación que financiará el Ayuntamiento de Vigo. Queremos actividad de las orquestas sinfónicas, sabemos que están pasando un momento muy difícil y las queremos apoyar. Nos presentarán un proyecto e incluiremos conciertos de las dos sinfónicas en diferentes lugares de la ciudad, pues presumiblemente al aire libre, aprovechando el verano y esta nueva modalidad de fiestas, en tantos lugares de Vigo. Y voy a continuar esta ronda de dinamización cultural, porque al final lo que pretendemos es, en este verano, movilizar toda la cultura de Vigo. Todo el ámbito musical, pero el ámbito artístico, la literatura, libros, etcétera. Vamos a hacer y vamos a poner ideas encima. Todo tiene que estar supeditado al ámbito sanitario y a la seguridad sanitaria total. ¿Verdad? Ayer me reuní con los asesores, le dimos vuelta y la verdad es que debo decir que son unas reuniones muy interesantes, me dan mucha información, me interpretan tantas cosas, como se pueden imaginar, pues estamos ya en el ámbito del verano viendo, por ejemplo, esto, ¿no? Es cierto que la autoridad sanitaria nos va a dar normas de público. Cuántos ciudadanos pueden estar en cada una de las fases y dependiendo si es al aire libre o en locales cerrados y la distancia social, nos la va a decir la autoridad sanitaria, pero la interpretación en lo concreto, que es muy importante y que hace cada uno de los alcaldes y alcaldesas, pues yo estaré
con este equipo de 20 personas que nos asesoran para la toma de decisiones. Bueno, en la Junta de Gobierno local, hicimos la licitación del servicio de limpieza en cementerios municipales, Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Pereiró, Teis y Zamáns. Es una licitación a 3 años. El volumen total del coste está cercano al 1.000.000 de euros, 967.000 euros, y lo iniciamos. Los cementerios municipales en Vigo están muy atendidos, muy cuidados. Queremos que continúen así y queremos mejorarlos todavía. Por tanto, dedicamos durante 3 años prácticamente 1.000.000 de euros a la limpieza y al acondicionamiento ornamental, flores, etcétera, de los cementerios municipales de Vigo. Bueno, adjudicamos un contrato de servicios para la reactivación económica de la ciudad de Vigo, reactivación económica y social, dedicado a autónomos y a micropymes. El objetivo es darles prestación de servicio y atender las nuevas necesidades que aparecen en la situación de COVID. Le dedicamos 122.000 euros, es a aplicar en 8 meses, es el tiempo en el que queremos hacer la recuperación social económica de la ciudad. El equipo técnico son 6 personas, 4 técnicos especializados, un técnico en atención e información, para atender una ventanilla única que canalice todas las demandas empresariales de consultas, de búsqueda de recursos económicos, de impacto para minimizar la actividad de la pandemia, apoyar el desarrollo de acciones de impacto rápido por parte de las empresas, seguimiento de todas las ayudas, tanto municipales como autonómicas, como del Gobierno de España, dar la información de la suspensión de los plazos administrativos, de los expedientes de regulación de empleo, de cese de actividad, de orientación fiscal. Les ofrecemos hacerles diagnósticos de desarrollo empresarial y acompañarlos en las soluciones. Y por tanto, es la oferta, coste cero para empresas autónomos y micropymes. Pero al mismo tiempo también hicimos la adjudicación que estaba contemplado en el ámbito de la estrategia DUSI, del Vigo Vertical, de acciones de desenvolvimiento europeo de asesoramiento económico. Saben ustedes que esto financia Europa, son 301.000 euros a los efectos de la acción de servicios de asesoramiento a todos los entes empresariales del ámbito concreto del DUSI de la zona del ensanche de Vigo. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con esta actividad tiene esto que ya se adjudicó a su disposición. Bueno, convocamos subvenciones para fomento de emprendimiento y consolidación empresarial, en suma, coworking. Todas aquellas empresas que estén en el ámbito del coworking, ofrecemos apoyos, de momento con 35.000 euros, pero ampliaremos esta partida lo que sea necesario, para apoyarlos en sus costes de funcionamiento, en información sobre servicios empresariales, concurrir en ámbitos de sociedades cooperativas, sociedades laborales y personas emprendedoras para utilizar estos servicios. Los que tengan y carezcan de certificado digital se lo haremos y, por tanto, ¿qué estamos sacando? Estamos sacando 3 grandes ámbitos de apoyo a la actividad empresarial de pequeñas y medianas empresas, que consideramos importantísimo.
Uno ya estaba previsto, 2 son de nueva creación, pero queremos que cualquier pequeña o mediana empresa de Vigo tenga a su disposición todo el apoyo, toda la tecnología, todo el asesoramiento y todo el seguimiento de todos aquellos espacios económicos en los que se vayan a desenvolver. Por tanto, a su disposición, porque Vigo es ciudad de la economía. Y sabemos que las pymes y autónomos sufrieron mucho y están sufriendo mucho, y por tanto ponemos esto a su disposición. Además, yo haré, que estoy elaborando, desde el diálogo con todos los sectores, un paquete de reconstrucción con apoyos económicos. Además de esto, como es natural, apoyos económicos a los ámbitos empresariales. Por ejemplo, esto que acabo de decir, y estoy hablando con ámbitos de la cultura, pues bandas de música, corales, orquestas sinfónicas, los grupos de música en aquellos lugares tradicionales de Vigo, otros contactos que haré. Esto todo va a acabar en una gran propuesta de actuación económica, para lo que quiero disponer de los remanentes y del superávit del ayuntamiento. Porque esta vez todo se tiene que dedicar a la recuperación, a la reconstrucción. Se tiene que dedicar a la economía, y Vigo, sobre todo, es ciudad de economía. Pero lo queremos hacer acordado. Y la cifra dependerá de lo que vayamos acordando, ¿verdad? Yo escucho que algunos ayuntamientos hablan de algunas cifras de apoyo y, bueno, comparado con lo que va a hacer Vigo, son cifras muy menores, muy menores. Pero bueno, yo aprecio lo que haga cualquier ayuntamiento y cada uno es libre de hacerlo, pero yo lo quiero pactado. Yo quiero que estemos empujando e impulsando todos juntos la reconstrucción económica. Bueno, seguimos con algunas actuaciones tradicionales, huertos urbanos, que el próximo 25 de mayo vamos a abrir las huertas urbanas municipales de forma gradual, ¿verdad? En estos momentos estamos preparándolas y acondicionándolas, desbrozando los caminos, preparando la zona. Abrirán con 1/3 de su aforo. Empezará el funcionamiento de las huertos urbanos municipales a 1/3. Había unas 60 personas y vamos a pasar a 20. El horario va a ser menor. Solo podrán estar en las huertas urbanas de las 20 personas aquellas a las que se les autorice. En consecuencia, va a haber reserva. Los usuarios de las huertas urbanas nos tendrán que comunicar las horas que van a estar allí, el tiempo que van a estar allí, y tendrán que disponer de la autorización oportuna para usarlos. Hasta el sábado, día 23, se pueden realizar las solicitudes al concello. Saben que tenemos 6 huertas urbanas, Sardomela, Cabral, que hay 2, Fontáns Lavadores, Ramón Nieto, Pedro Alvarado, Navia y Camelias. Es la nueva normalidad. Habrá huertos urbanos, pero tendrán 1/3 de las personas que tenían hasta ahora trabajando. Y después a los huertos urbanos se permitía que las personas que los cultivaban acudieran con sus niños, sus niñas. Ahora no. Ahora tiene que ser exclusivamente la persona que vaya a elaborar el huerto. En violencia de género dimos alojamiento a una mujer y 2 hijos en uno de los hoteles que tenemos habilitados y donde tenemos habitaciones reservadas por causa de violencia machista. Esta mujer y sus 2 hijos están ahí. Desde el 15 de marzo acogimos a 16 personas víctimas de violencia machista en los hoteles que teníamos reservados y habilitados. Además, tenemos 2 familias en pisos independientes y en el centro de emergencia dimos alojamiento a otra mujer más víctima de violencia machista. Desde que se inició el estado de alarma, recibimos 358 llamadas telefónicas. 212 fueron de atención jurídica, 105 atención social, 190
de atención psicológica, como es natural, en alguna llamada se atendió más de un tema, y tramitamos 20 ayudas de emergencia por valor de 5.000 euros. Quiero con esto decir que el servicio de atención de violencia de género está activado al 100%. Por tanto, cualquier mujer, cualquier señora o cualquiera que conozca de un caso de presunta violencia machista o que la esté sufriendo, que llame inmediatamente. Que llame inmediatamente, que estamos plenamente activados. Y atendemos inmediatamente todo aquello que tiene que ver con violencia machista. Bueno, tengo que mostrar mi decisión de nuevo de la Xunta de Galicia. El día 4 de mayo, la Xunta de Galicia publica la orden de subvenciones a los albergues, a los centros de inclusión social. Los albergues. Si digo centros de inclusión social, no todo el mundo entiende de qué estamos hablando. A los albergues. Y la Xunta deja fuera de la convocatoria de las ayudas de los albergues al albergue municipal de Vigo. Y no lo entendemos. Nos parece un escándalo, porque la competencia de los albergues es de la Xunta, es competencia autonómica, no es competencia municipal. Nosotros abrimos un albergue ante el total abandono de la Xunta de Galicia a la gente que vive en las calles. Total y absoluto abandono en la ciudad de Vigo. ¿Verdad? Yo cuando llegué a la alcaldía, recuerden, ¿no? La gente dormía en la calle Príncipe, en la Puerta del Sol. Ya abrimos un albergue que está funcionando extraordinariamente bien. Pues la Xunta de Galicia es el único albergue de Galicia que deja fuera de sus ayudas. El único. Si esto no es antiviguismo, que venga Dios y lo vea. Nos dejó fuera. Y claro que le reclamamos la financiación, porque es obligación de la Xunta de Galicia. ¿Se dan ustedes cuenta que la inmensa mayoría de la gente que está en el albergue no son ciudadanos censados en Vigo? Son ciudadanos transeúntes en Vigo, que viven en la calle, pero que no son personas del ámbito municipal. Y por eso la competencia es de las comunidades autónomas, porque son gente sin techo que deambula por varias ciudades. Y por eso quien tiene que hacerse cargo son las comunidades autónomas. Y la Xunta saca unas ayudas y excluye el albergue de Vigo, el albergue municipal de Vigo. Y vuelve a ser un escándalo. Vuelve a ser un escándalo de la Xunta de Galicia. Porque miren, nosotros le dedicamos al albergue de Vigo 820.000 euros. 820.000 euros. Y los tenía que pagar íntegramente la Xunta de Galicia. Es su obligación. Pero nosotros no permitimos y no queremos que la gente esté tirada por la ciudad. Le ofrecemos un albergue. Y estamos encantados de haberlo hecho. La Xunta de Galicia sigue castigando esta ciudad y ahora, otra vez más, no descarto llevarlo a los tribunales. No descarto llevarlo a los tribunales. La paciencia en Vigo con la actitud ofensiva continua de la Xunta de Galicia, la paciencia se nos está agotando. Se nos está agotando. Ya es demasiado. Y no descarto llevar esta orden a los tribunales. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Buenos días, alcalde. La policía local de la ciudad está teniendo problemas en la hora de desinfección con lo que serían las radios y eso porque se está utilizando lejía. No tiene ningún problema de desinfección la policía local. Sí lo está teniendo. Ya le contesté. Y quería preguntarle también por su opinión por las manifestaciones que está hablando en Madrid, ya como usted, no como alcalde de Vigo, sino como presidente de la FEN también. Yo no opino de... Mire, tengo tanto trabajo en la ciudad y tanto trabajo en la reconstrucción social y económica de esta ciudad que no me voy a poner a opinar ahora de manifestaciones en Madrid, como usted comprende. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno,
Tener buen fin de semana. Me parece que igual nos vemos mañana, ¿no? Buenos días, alcalde. Me quedaba una pregunta ahí y no tenía el micro conectado. Buenos días, soy Serafín de Radio Nacional. Te escucho, gracias, Serafín. Adelante. Esto está hablando de ayudas, pero no comenta nada sobre los ERTEs. En algún pleno dijo que había problemas y mucha gente tenía problemas para cobrar los ERTEs. Estos días se están escuchando quejas de que mucha gente no va a cobrarlos hasta junio. No sé si usted tiene alguna petición en ese sentido. Bueno, yo ya hablé de esto aquí. Es decir, la Xunta de Galicia dedicaba 5 días a la resolución de su documentación hacia el ERTE. Los ERTE los paga el Gobierno de España, ¿vale? Pero la Xunta de Galicia le dedicaba 5 días y ante la afluencia de un número muy importante lo retrasó hasta 15 días. Y yo lo insisté a que contratara más gente la Xunta de Galicia para no prolongar el plazo en 10 días. Si pueden cobrar 10 días antes, oiga, hagamos todo lo posible. Y por tanto, sí, sigo diciendo que la Xunta de Galicia debe acortar los plazos. Bueno, este tipo de cuestiones de ERTE que nos pasó más al principio, bueno, pues algunos ya dejaron de percibir la ayuda social municipal porque cobraron sus ERTEs, y yo quiero y deseo que se resuelvan lo antes posible. Ahora, déjeme que le diga algo, Es la primera vez en ningún país europeo que se afronta una crisis y todo el mundo recibe una remuneración, sea en un ERTE, porque yo le recuerdo que en la crisis del 8 no se recurrió a este sistema, sencillamente se quedaron en el paro, y cuando agotaron el paro se quedaron sin ninguna percepción. Y esta crisis está siendo distinta, y yo quiero reconocer mucho esto al Gobierno de España. Es que el pago de ERTE está significando un colchón muy importante, con independencia de que se tarde un poquito en la tramitación, ¿verdad? Pero está siendo un colchón muy importante de acomodo social. Y lo mismo en el cese de los autónomos y lo mismo en la liquidez y créditos desde el ICO a los autónomos. Por tanto, es una crisis que se está enfocando de forma distinta. Y ahora ya estamos hablando de renta mínima vital, que es cierto que va más allá de la crisis, porque es una gran medida estructural. Pero como se está acelerando y si se empieza a cobrar, pues tan pronto como está diciendo el Gobierno de España, será un nuevo colchón de acomodo ante esta crisis tan severa. Y yo esto lo quiero valorar, porque no hay precedentes en la historia económica de afrontar las crisis de esta forma sin dejar a nadie tirado sin percepciones. Esto es muy importante y lo quiero decir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tener buen fin de semana. Hasta luego.